Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un escándalo que está dando mucho de qué hablar. Mert Ramazan Demir no pudo contener las lágrimas en la ceremonia de premios a la que asistió Afra. Sí, escucharon bien, y lo que sucedió allí ha dejado a todos preguntándose si hay algo más detrás de esas emociones. Todo comenzó cuando Afra apareció en la alfombra roja, radiante con un vestido plateado que capturaba todas las miradas. Los fotógrafos no paraban de llamarla, y cada destello de las cámaras iluminaba su sonrisa perfecta. Mert, que estaba sentado en una de las primeras filas, no apartaba la vista de ella. Testigos cercanos cuentan que, en cuanto Afra subió al escenario para recibir su premio, Mert comenzó a frotarse los ojos con disimulo. Estaba intentando aguantar, pero se le veía muy afectado, comentó una persona del equipo de producción. La tensión aumentó cuando Afra, al tomar el micrófono, agradeció a su familia, a sus fans y, con una sonrisa enigmática, mencionó: «Hay personas que han sido muy especiales en mi vida, que siempre me han apoyado. Incluso en los momentos más difíciles». En ese instante, las cámaras captaron a Mert limpiándose una lágrima. El público murmuraba y las redes sociales empezaron a arder. Al terminar la ceremonia, algunos periodistas lograron acercarse a Mert. Aunque intentó mantener la calma, no pudo evitar responder con voz temblorosa: «A veces, las emociones nos superan, y hoy fue uno de esos días». Su declaración solo aumentó las especulaciones sobre lo que realmente sintió al ver a Afra recibir ese reconocimiento. Por su parte, Afra, al ser abordada a la salida, se limitó a decir: «Fue una noche muy especial, y me alegra compartirla con tantas personas importantes para mí». Sin embargo, su mirada se cruzó fugazmente con la de Mert antes de entrar a su coche, lo que no pasó desapercibido para los presentes. Las redes no tardaron en llenarse de comentarios. Algunos seguidores escribieron: «Se nota que todavía hay algo entre ellos», mientras otros opinaban: «Quizás solo fue emoción por el momento». Lo cierto es que las imágenes de Mert llorando y el discurso de Afra han generado una ola de teorías y debates entre los fans. En un evento posterior, un amigo cercano a Mert declaró en exclusiva: «Él siempre ha admirado a Afra, no solo como actriz sino como persona. Verla triunfar le tocó el corazón». Pero claro, en el mundo del espectáculo, cada gesto es interpretado y multiplicado por 1000. Queridas seguidoras, este momento nos recuerda que, detrás de las luces y las cámaras, las emociones son reales y, a veces, imposibles de ocultar. ¿Será que este episodio es solo una muestra de admiración sincera o hay algo más profundo que no conocemos? Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, varios programas de televisión y portales de espectáculos dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto de la noche anterior. En los foros de fans, comenzaron a circular videos en cámara lenta que mostraban el momento exacto en que los ojos de Mert se humedecían y cómo, justo después, Afra parecía mirar fugazmente en su dirección. Algunos usuarios incluso compararon esas imágenes con entrevistas pasadas, buscando patrones en sus expresiones y lenguaje corporal. Un conocido periodista del mundo del espectáculo comentó en su columna: «En un ambiente donde las emociones suelen quedar ocultas tras sonrisas ensayadas. Lo que vimos anoche fue un instante de autenticidad que descolocó a todos». Según él, la conexión entre ambos es evidente, aunque ninguno de los dos haya confirmado nada públicamente. Horas después de la ceremonia, un usuario de redes filtró una foto tomada en el backstage. En la imagen, Mert y Afra parecían estar conversando a solas, con una expresión seria pero cercana. No había contacto físico visible, pero la cercanía de sus rostros y la intensidad de la mirada bastaron para encender otra ola de comentarios. Algunos aseguraban que fue una charla para aclarar viejos sentimientos, otros, que solo se trataba de una felicitación sincera. Mientras tanto, las marcas de moda aprovecharon el momento. El vestido plateado de Afra y el traje negro impecable de Mert comenzaron a aparecer en campañas publicitarias no oficiales creadas por fans.
Incluso hubo tiendas en línea que, al día siguiente, anunciaron el vestido de la noche y el look de Mert, intentando capitalizar la atención mediática. Un detalle curioso fue revelado por un miembro anónimo del equipo de producción. En los ensayos, Mert se mantuvo serio y concentrado, pero cuando Afra subió al escenario para practicar su discurso, él no pudo evitar sonreír. Esa reacción no se vio en cámara, pero fue real. Este testimonio añadió aún más combustible a las teorías sobre una relación que, según algunos, podría haberse mantenido en secreto durante meses. En entrevistas anteriores, ambos habían hablado sobre la importancia de la amistad y el respeto mutuo, evitando siempre confirmar cualquier rumor romántico. Sin embargo, muchos recordaron que, en varias ocasiones, se les había visto salir de eventos juntos, siempre alegando que coincidieron por casualidad. Esa supuesta casualidad ahora es vista con otros ojos. Por otro lado, hubo quienes intentaron poner paños fríos al asunto. Un psicólogo invitado a un programa matinal explicó que las lágrimas de Mert podían deberse simplemente a una descarga emocional, producto del orgullo y la admiración hacia una colega. No siempre hay un trasfondo romántico. A veces, las emociones se intensifican en entornos de alta presión, como una premiación televisada, comentó. Aún así, la especulación no se detuvo. Algunos fans comenzaron a recopilar capturas de pantalla de viejas publicaciones en redes donde ambos se etiquetaban mutuamente con frases crípticas o emojis que, ahora, parecían tener un significado oculto. El hashtag #MertAfra volvió a ser tendencia, y hubo incluso quienes organizaron transmisiones en vivo para analizar la cronología de su historia. El día siguiente a la ceremonia, Afra fue vista en un café del centro junto a un grupo de amigas. Cuando un periodista le preguntó directamente por Mert, ella sonrió y respondió, no todo en la vida tiene que explicarse. Algunas cosas se viven, y ya. La frase, ambigua y poética, volvió a dividir opiniones. Para algunos, fue una confirmación velada, para otros, una simple evasiva. Mert, por su parte, publicó una historia en su cuenta oficial con una foto del mar al atardecer y la frase, algunas olas no se pueden detener. El público, ya sensibilizado por los acontecimientos, interpretó esa publicación como una metáfora directa de sus sentimientos por Afra. En el transcurso de la semana, más y más voces se sumaron al debate. Antiguos compañeros de rodaje, productores y hasta maquilladores contaron anécdotas que pintaban un cuadro de cercanía y complicidad entre ellos. Una maquilladora, en particular, reveló, durante las grabaciones, Mert siempre encontraba un momento para hacerla reír, incluso en las escenas más tensas. Tenían una química especial, innegable. En medio de todo este revuelo, las agendas de ambos se vieron aún más llenas. Productores de cine y televisión empezaron a mostrar interés en reunirlos en un nuevo proyecto, conscientes del magnetismo que generaba su dupla en pantalla y fuera de ella. Algunos medios llegaron a especular que este episodio podría ser el inicio de una campaña de marketing perfectamente orquestada para un próximo lanzamiento. Pero, sea una estrategia o un momento genuino, lo que es seguro es que la noche de la premiación quedará en la memoria de sus seguidores como un episodio cargado de misterio, emoción y un toque de romance no confirmado. Y, como suele suceder en estas historias, tal vez solo el tiempo revele la verdad detrás de esas lágrimas. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan, ¿fueron lágrimas de amor, nostalgia o simplemente emoción? Las leo a todas.